A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Es un placer tenerlos a través de las pantallas de Telesucesos una semana más. Esta semana tenemos pues alguna agenda que cumplir y lo haremos con nuestro invitado que desde hace algún tiempo lo habíamos buscado con insistencia, Mauricio Alarcón. Y pues tenemos la suerte de tenerlo este momento aquí para hablar de un tema que nunca lo habíamos tratado anteriormente, que es la ley de comunicación, el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y pues lo que ello significará para el tratamiento de esta en las próximas horas y en las próximas semanas. Así que Mauricio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. En buena hora, por fin. No, muchas gracias, Cristian, un gusto siempre a las órdenes y encantado de estar en este espacio hablando de un tema que estoy seguro copará espacios durante las próximas semanas y meses, sin lugar a dudas. Esperemos que no sean meses, porque eso significa que vamos a terminar de construir un Frankenstein en lo que significa la ley. Esperemos que no, sin embargo, el trámite legislativo ordinario, sin duda alguna, no puede durar pocos días. Yo creo que por lo menos un par de meses estaremos discutiendo sobre los asuntos de la ley de comunicación. Bueno, empecemos por un tema particular. Mauricio, tú sabes que yo soy un izquierdista convertido. Ahora, de alguna manera soy... Bienvenido al liberalismo. Soy un hombre liberal y me gustaría consultarte. A ver, esta es una ley controladora, ¿sí? Que se constituyó en su espíritu bajo esa condición. Y su reforma no deja de serlo. ¿Qué podemos esperar a grandes rasgos de la propuesta presentada por el Ejecutivo a la Asamblea? Yo creo que los ecuatorianos debemos partir de reflexionar sobre si es necesaria una ley de comunicación, una ley que regule la libertad de expresión de los ciudadanos. Más allá de que haya una obligación constitucional de tener una norma de este tipo, sí cabe preguntarnos si un derecho humano fundamental como la expresión tiene que estar regulado por una norma. Quizá ese fue el punto de partida que motivó, no hace 5 años, sino van a ser 10, a que la Asamblea Nacional discuta sobre un primer proyecto de ley orgánica de comunicación que no fue aprobado durante 4 años y que fue apenas en el año 2013, con la conformación de una aplanadora en la Asamblea Nacional que se logró aprobar en junio de aquel entonces, la ley cuyo único objetivo demostrado ya y con cifras es oprimir la libertad de expresión, controlar a los medios, perseguir a los periodistas. Bajo ningún concepto fue una ley ni para garantizar la libertad de expresión ni para democratizar los medios, que es el discurso que se utilizaba por aquel entonces. Uh-huh. Ahora, uno de los principios que impuso el correísmo para imponer la ley fue sopesar, generar esta suerte de distanciamiento entre los derechos, ¿no? El derecho de la honra a las personas con respecto al derecho de la libertad de expresión. Se impuso la honra de las personas, obviamente, y bajo una serie de parámetros que todos conocemos que no debemos abundar. Esta necesidad de balancear la distancia, la fuerza que se generan entre los derechos, ¿cómo ves en la reforma presentada
por el presidente? Bueno, creo que es un primer gran paso. Esta propuesta que viene del Ejecutivo y que fuera presentada hace unos días es un primer gran paso para recuperar la libertad de prensa, de expresión y la libertad del ejercicio periodístico. Sin embargo, por supuesto, no es suficiente. No creemos que la reforma planteada sea perfecta. Aún hay algunos puntos que discutir, pero creo que lo más importante es tomar un proyecto de ese tipo como el punto de partida para avanzar aún más. Bajo ningún concepto para retroceder hacia el monstruo que tenemos en vigencia. Cuidado, y en la Asamblea Nacional empieza, como ya se ha escuchado en las últimas horas, estos temas de ¿por qué se debe eliminar el linchamiento mediático? Mejor mantengámoslo. ¿Por qué no mantener una superintendencia sancionadora? Ese tipo de dudas en este momento, ya con cifras y con una realidad de 5 años, es un debate superado. Esas instituciones tienen que desaparecer. Y eso en alguna medida está cumplido en el proyecto del Ejecutivo. Por supuesto, como digo, aún hay algunos puntos que tendrían que ser revisados y que esperamos que en el proceso legislativo que se lleva adelante o que se va a llevar adelante en la Asamblea Nacional, más ciudadanos participen, se involucren, presenten información que respalde la necesidad de abrir aún más el espacio para garantizar este derecho fundamental. Ahora, Mauricio, la ley de comunicación fue tal vez el emblema y la medalla mayor que obtuvo el correísmo en los 10 años. Es como decir, no existió mayor medalla que la ley de comunicación como respuesta internacional a lo que efectivamente podía hacer un gobierno progresista. O sea, es lo mejor que pudo haber hecho. O sea, equiparable, creo yo, únicamente con la metida de mano a la justicia, que fue hasta un poco más fácil. Y más compleja. Pero sin duda, esta fue quizá la bandera principal de la última década. Ahora, ¿por qué bajo esas condiciones, sabiendo que es una medalla, que es un emblema, los asambleístas quisieran renunciar a ella y principios como lo que tú acabas de señalar? O sea, ¿por qué destruir el linchamiento mediático u otros aspectos? ¿No corremos el riesgo de que podamos construir algo peor de lo que ya existe? Sin duda, es un riesgo, especialmente cuando las normas están en manos de muchas personas que no conocen a profundidad el tema. Sin embargo, la gran información que está a disposición no viene únicamente de organizaciones nacionales. Son varios organismos internacionales los que se han pronunciado. Las relatorías especiales, tanto de la Comisión Interamericana como de Naciones Unidas, que no porque son iluminados, sino sobre la base de una experiencia internacional, de lo que ya se ha intentado en otros países y en otras épocas, nos dicen lo que ustedes estaban planteando en esa ley de 2013 está equivocado. Porque bajo ningún concepto garantizas la libertad de expresión poniendo un tribunal de inquisición que persiga. Porque bajo ningún concepto, estableciendo una figura de linchamiento mediático, aseguras la libertad de expresión. Mucho menos imponiendo una ética desde el gobierno nacional. Entonces ahí ya te están diciendo cuál es el camino que se debería seguir para lograr una ley garantista. Porque por último, si queremos tener una ley de comunicación, que sea una ley que en realidad garantice la libertad de expresión, no que se cometa en el arma del gobierno de turno para silenciar a quien piensa distinto. Ese es el gran problema, pero para poner las cosas como que en blanco y negro o en política, valdría señalar qué es lo que debe quedar en esa ley. A ver, hay cosas que tienen que estar normadas. Indiscutiblemente los temas relacionados con frecuencias, porque la ley que anteriormente regía la materia ya no existe, ya no está en vigencia. ¿Por qué? Las frecuencias son esos espacios que utilizan medios de comunicación como este para transmitir esta señal, transmitir este programa. Lo mismo ocurre con la radio, lo mismo ocurre con la televisión por cable. Perfecto, eso debe estar normado, no necesariamente restringido. Ya, pero no necesariamente la ley de comunicación. No, en una norma. Recordemos que eso estaba antes en una denominada ley de radiodifusión y televisión, que incluso fue dictada por una dictadura. Pero ahí tenemos quizá uno de los ejemplos. Se habla también en estándares internacionales la necesidad de, por ejemplo, establecer parámetros relacionados con franjas horarias, con clasificación de contenidos, que está muy ligado al trabajo que hacen los medios de comunicación y que están vigentes este tipo de criterios en normas de otros países, por supuesto.
¿Qué también tienen que estar? Garantías de derechos. No pueden estar restricciones al ejercicio periodístico. Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros nos dicen, es que aquí, por ejemplo, vamos a normar el derecho a la rectificación, el derecho a la réplica, de acuerdo, pero con parámetros claros, sin subjetividades, sin términos ambiguos que permitan que cualquier autoridad venga y diga, no, es que para mí esto es morboso, es que para mí esto no corresponde. Por supuesto que hay que garantizar rectificación y réplica a los ciudadanos, es un derecho que está en la Constitución vigente, pero que se lo haga de la manera adecuada en una norma de estas. Sin embargo, en la Ley de Comunicación del año 2013, sí crearon un Frankenstein, incluso a última hora, como recordarán la mayoría de ecuatorianos, se introdujo en el debate la creación de la famosa superintendencia, y quien ostentaba además un orgullo ridículo de haberla puesto ahí, decía que eran los colmillos con los cuales prácticamente se adornaba ese Frankenstein, ¿no? Entonces ahí uno está viendo que no podemos tener en vigencia, ni deberíamos con la reforma mantener en vigencia una ley que restrinja, una ley que no garantice, una ley que prohíba. Debemos tener una ley garantista de un derecho humano fundamental que está garantizado en la Constitución. Los llamados progresistas siguen señalando que los temas de contenidos deben mantenerse tal como señala la ley, pero establecen un principio básico que es el vector, digamos, que es el tema de las frecuencias. El tema de las frecuencias tiene detractores y tiene poderosas influencias al interior de la ley. Por ejemplo, el tema del 33, 33, 34. La camisa de fuerza. La camisa de fuerza creada. Y las organizaciones sociales, por ejemplo, CONAIE, han luchado fuertemente por mantener esa condición, el 33, 33, 34. Pero ellos dicen una cosa que debe entenderse con claridad. Dice, nosotros no estamos peleando por las frecuencias futuras y que me entreguen una frecuencia en el corazón del Parque Nacional Podocarpus, ¿no? Ellos quieren una frecuencia donde puedan tener incidencia en el centro de Quito, en el centro de Guayaquil, en el centro de Chone, no en el Parque Nacional Podocarpus. Y eso significa entrar en una franca pelea por las frecuencias ya entregadas, no por las que van a venir, sino por las que existen, ¿sí? Ellos van por el 33% de lo ya entregado. Yo debo entender así. Cuando se crea esta camisa de fuerza del 33, 33, 34, se lo hace sí para cumplir la expectativa de organizaciones comunitarias. ¿A qué criterios técnicos responde esta distribución equitativa? Cuando en la práctica, durante 5 años en vigencia de la Ley de Comunicación, se ha demostrado que ese espacio del 34% es prácticamente imposible de llenar. Salvo que, por supuesto, como al parecer ha ocurrido en el último tiempo, algún funcionario público empiece a crear organizaciones de papel para hacerse de frecuencias. Bueno, lo hicieron todos, lo hizo Patiño, lo hizo Betitola y toda... Bueno, esperemos porque se vienen resultados interesantes al parecer de una auditoría de Contraloría respecto del concurso de frecuencias. Ojalá ahí podamos ver reflejada toda esta información que ha sido Vox Populi, pero que desgraciadamente no ha podido verse reflejado en un combate serio a la corrupción. Hay que explicar esto con claridad. Cuando la gente está hablando del 33, 33, 34, ¿está hablando de las frecuencias totalmente existentes, que existen, que se van por entregar, o es de lo que existe y no hay más allá de eso? Bueno, es también un proceso de redistribución. Es correcto. Eso implica rato hacer una evaluación y decir, a ver, Cristian, tenemos 60% de frecuencias, y estoy dando una cifra simplemente al aire, 60% de frecuencias destinadas al sector privado. Pero como la ley dice que el sector privado únicamente puede tener 33, tengo que deshacerme del 27% restante, pues, para darle o a los públicos o a los comunitarios. Ahora, si los medios públicos, en su generalidad, deberían ser contados con los dedos de la mano a nivel nacional, y los que correspondan a los gobiernos locales tienen un ámbito territorial reducido,
¿Se justifica, por ejemplo, mantener el 33% de frecuencias para los medios públicos? ¿No es quizá un arma de doble filo para que quizá un gobierno posterior monte un aparataje como el que tuvo en sus manos, o incluso peor que el que tuvo en sus manos Rafael Correa durante 10 años? Canales de televisión, estaciones de radio, canales de televisión por cable. Entonces, ahí tenemos un riesgo. Bueno, pues echa la ley, echa la trampa, de alguna manera ese espacio hay que cubrirlo con las reformas actuales. Y por supuesto, más allá de eso, porque nos preguntará la ciudadanía, ¿por qué hay este problema con las frecuencias? Porque tener una frecuencia es lucrativo. No quiero decir que uno se puede volver millonario, no, eso tendrán que decirlo los dueños de los medios, pero es lucrativo no solo en aspectos económicos. Tener un medio de comunicación es tener un espacio para llegar a ustedes, es un espacio para informar a la gente, y basados en el principio de que información es poder, cuán positivo resulta tener una frecuencia. Porque yo les aseguro que los medios que estuvieron en manos de la revolución ciudadana durante los últimos 10 años, poco pueden hablar de resultar lucrativos o con aspectos positivos, cuando estamos viendo que incluso han quebrado canales que tenían un fuerte impacto, como Gama TV, como TC Televisión, que los usaron además como plata de bolsillo o caja chica de estos funcionarios corruptos de la comunicación. Sin embargo, claro, como información es poder, se busca eso. Otros, en cambio, buscan acaparar frecuencias, Cristian. Y esperemos que esto salga reflejado en la auditoría. Porque por ahí, usando testaferros, agnados, cognados, que yo por aquí le traigo a mi conserje, por acá le pido a mi hermana que me ponga una frecuencia, y claro, concentro y tengo bajo mi mano 30, 40, 50 frecuencias. ¿Con qué objetivo? No sabemos, pero hay que estar muy atentos de ese tipo de cosas. Más aún, cuando hay una prohibición expresa en la ley de comunicación vigente de que nadie puede tener más de una frecuencia, en el caso de radio, por ejemplo, en AM y una en FM. Organizaciones como la Ecuadonari, por ejemplo, que tiene una fuerte incidencia en toda la sierra, es posible que tenga el interés de generar influencia a través de una emisora en lo que significa la provincia del Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Azuay. O quizá incluso a nivel nacional. Es posible, es sí. posible. Pero una organización como la CONAIE, que está sobre el Ecuadonari, es posible que quisiese tener más influencia. Más influencia a nivel nacional. Quisiera tener efectivamente. Una emisora en Quito. Eso es efectivamente defendible, y creo que es posible y defendible. Por supuesto que sí. Pero en el hecho de que tengan que entrar en conflicto con las frecuencias ya otorgadas, genera como una extrema tensión que todavía no se ha logrado. Genera choques, Cristian. Es que justamente ese es el espíritu de la ley de comunicación. Provocar conflicto. Provocar conflicto. Este choque. Por supuesto que sí. Y lo ha generado, y por eso es que encontramos tantas posiciones polarizadas en defensa de la ley. Y hay un punto que también es importante mencionar a propósito de las frecuencias. Cuando uno revisa estándares internacionales, pronunciamientos previos de organismos internacionales, dicen que hay una suerte de derecho adquirido de quien ya tiene una frecuencia. No para que sea vitalicia, por supuesto. No para que sea hereditaria, por supuesto que no. Pero cuando a una persona le entregan una frecuencia, esa persona hace una inversión. Lo que implica que nosotros lleguemos a su hogar no es únicamente una cámara de video al frente de este set de televisión. Implica equipos de transmisión, implica personal, implica muchas cosas. Hay una fuerte inversión detrás de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se busca dando un derecho adquirido o prolongado en el tiempo? Que por lo menos en alguna medida se recupere esa inversión cuando tiene que ver con el sector privado. ¿Cómo se busca? Dando, por ejemplo, varios años de concesión, permitiendo la renovación de concesión de frecuencias. Pero si yo abro un concurso en su totalidad, tengo casos como el que está actualmente en el proceso, en el que una iglesia está en competencia por una frecuencia que durante décadas le ha pertenecido a un conocido radiodifusor de la ciudad de Quito.
¿Por qué la iglesia quiere esa emisora? ¿Por qué la iglesia quiere esa numeración en específico? Quizá para tratar de llegar al público que ese dial tiene cautivo. ¿Dónde quedan los derechos de ese radiodifusor? ¿Dónde queda la posibilidad de recuperar esa inversión? Eso es algo que no garantiza actualmente la ley de comunicación. Los temas de frecuencias tienen que ser tratados con objetividad. Y por supuesto, también con transparencia. Porque todo lo que estamos hablando en este momento, Cristian y yo, son un caldo de cultivo para la corrupción. Y esto es quizá lo que vamos a ver en los informes de Contraloría. Y existen presidentes, no voy a dar nombres, pero existen locutores, no decir radiodifusores, locutores que lograron obtener frecuencias de índole comunitario simplemente por su condición de haber sido locutores. No es que existía detrás de una historia en la comunidad, no existía nada. Y convertimos esto en un sistema de premios y castigos, porque además, como quien otorga la concesión es el poder, es el Estado que la administra, viene y dice, bueno, Cristian, te has portado bien. Es tal cual Papá Noel. Entonces viene y dice, Cristian se ha portado bien, tenga su frecuencia. Ahora, en términos concretos, para solventar esta serie de complejidades que estamos en este momento charlando, o sea, ¿cómo se pueden solventar en el nuevo proyecto de reformas a la ley? No es un problema que se haya presentado históricamente solo en el Ecuador. Por lo tanto, no es un problema que deba este rato solucionarse de forma mágica con una reforma. Son problemas que han tenido lugar en todos los países del mundo y que en muchos de ellos ya ha sido solventado. Basémonos en esa experiencia de los otros países. Basémonos en informes que ya existen, por ejemplo, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estos son los parámetros que se tienen que cumplir como parámetros mínimos. ¿Es tan difícil aprender de la experiencia de otros? Yo creo que eso es lo único que nos puede encaminar para introducir en la reforma a la ley de comunicación parámetros claros, transparentes y adecuados. Lo que sucede es que nosotros hemos llegado a este conflicto a través de una ley sancionadora y que genera problemas en distintos sectores de la sociedad. Tal vez esa no sea la historia o la experiencia que hayan tenido otras naciones. Efectivamente. Pero nosotros hemos llegado a este punto a través de un conflicto que ha generado polarización. Yo no sé cómo serán las otras. Porque hubo una mala intención, Cristian. Al crear la ley de comunicación en Ecuador fue muy clara la intencionalidad y muchos oportunamente lo denunciamos. Dijimos, esta ley no viene ni a garantizar derechos ni a democratizar la comunicación. Esta ley busca de manera disfrazada otorgar un arma al gobernante de turno para silenciar al que piensa distinto. Ahora, el tiempo nos ha dado la razón y estamos en una gran oportunidad de corregir esos errores. Ahora, ¿los temas de frecuencias deben tratarse en la ley de comunicación o en la ley de radiodifusión? Si tú me preguntas mi opinión personal, sí. Una ley de comunicación debería estar limitada única y exclusivamente, con su carácter de orgánica, a normar y garantizar la libertad de expresión. Si tú quieres meter frecuencias, contenidos de medios de comunicación, franjas horarias, hazlo en una ley de radiodifusión y televisión. Llámala como quieras, ley de espectro radioeléctrico, ley de radiodifusión y televisión, pero es un ámbito separado. Incluso en algún momento, aunque ciertos grupos tienen en alguna medida razón al decir que la ley de comunicación reafirma ciertos aspectos, pero cuando uno ve, por ejemplo, la protección a la niñez y adolescencia que se metió en la ley de comunicación, se pregunta, ¿no podía acaso esto constar en el Código de la Niñez y Adolescencia? O sea, cuando uno ve temas de mujeres, dice, ¿no podría haber quedado quizá en una ley como la que se aprobó hace poco, de protección contra la violencia hacia las mujeres? Y vas puliendo y vas dejando precisamente, como te digo, una ley que garantice libertad de expresión a un lado, una ley de radiodifusión y televisión quizá al otro.
y los ámbitos de garantía de manera temática hacia decir, las áreas determinadas. En todo caso, si hemos llegado a un consenso, es que las dos cosas tienen que tratarse de forma distinta. Deberían, así es. Y eso es lo que en principio deberíamos vender a los legisladores para que, pues, estamos en una semana crítica luego de la presentación del informe borrador hecho por la Contraloría de tema de frecuencias. Esperemos que estas dos cosas puedan tratarse de forma separada, divorciada. Que esto sirva además para un frontal combate contra la corrupción. Los ciudadanos ya nos hemos pronunciado contra la corrupción, incluso en un referendo el pasado 4 de febrero. Hay una institución, que es el Consejo Transitorio, que está ahí para luchar contra la corrupción según un mandato específico, no solo de la ciudadanía, sino de la propia Constitución. Que le echen ojo al tema de frecuencias, que le echen ojo al mal manejo de la comunicación, porque ahí hay más corrupción de la que pensamos. Pues creo que hemos llegado a un acuerdo y es importante tratar las dos cosas distintamente. Agradecemos su gentileza, estimados amigos, pues tenemos el tiempo muy corto y pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a nuestro invitado, gracias, a todos Cristian. ustedes. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.